¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de Gerard Piqué. El defensor, uno se pregunta, ¿el defensor, el jugador, el empresario? ¿Qué es Piqué? Es todo, ¿no? Al mismo tiempo, porque es un caso raro en el fútbol del mundo. En general, estamos poco preparados para un caso como el de Piqué, y voy a decir por qué. Porque en general uno piensa que un jugador de fútbol desarrolla una actividad, más o menos termina, después si tiene demasiadas luces se puede dedicar a ser empresario, puede llegar a ser también entrenador, normalmente se dedica a escuelas de fútbol. Bueno, eso es un poco lo que hace, ¿no? A veces comenta por medios de comunicación, que es la nueva moda, pero es muy raro que un jugador sea campeón mundial y campeón de Europa con su equipo, campeón de Europa y campeón mundial con su selección, que sea una personalidad muy destacada como futbolista, realmente muy destacada, como es el caso de Gerard Piqué, que es un gran defensor, no es solo un defensor, es un gran defensor de primer nivel, de una alta jerarquía, con muchísimos goles, además, y que al mismo tiempo haya construido un imperio mientras sigue jugando. Normalmente esto ocurre cuando hay casos de mucho éxito después de jugar, pero no mientras juega, y yo diría que Piqué lleva varios años ya en este nivel con unos grandes ingresos económicos, pero además Piqué fue el cerebro, fíjense ustedes, del nuevo formato de la Copa Davis de tenis, entre otras cosas, con su empresa Cosmos, Cosmos con K, es la empresa de él, una de las empresas, la ligada al deporte. Tiene muchas otras que no están ligadas al deporte, que están ligadas a la gastronomía y otras actividades, pero con respecto al deporte estamos hablando de una empresa como Cosmos, que es una empresa realmente muy grande, él mismo lo dice en los medios, tiene muchísimos empleados, centenares de empleados, y por otro lado, con todo este dinero, toda esta posibilidad que tuvo Piqué, también adquirió un club, que es el Andorra, que fue también creciendo, ascendiendo, y que va tomando cada vez más posición en el fútbol español, en el fútbol catalán. Así que bueno, muy interesante toda esta actividad que desarrolla, pero acaba de saltar, y muchos de ustedes habrán leído, escuchado, visto, que acaba de saltar una cantidad de informaciones que están relacionadas con un medio de difusión que se llama El Confidencial, que lo que hizo fue emitir unos audios. Después hay que ver la legalidad de estos audios, porque ya parece que va a haber problemas en los tribunales, porque claro, ¿cómo se obtuvieron estos audios, no? ¿Con qué viabilidad, con qué legalidad se obtuvieron estos audios y además con qué fin? Pero bueno, esto es aparte. Bueno, este medio de comunicación difundió audios, como les decía, entre Gerard Piqué y Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, un joven presidente de la Federación Española, que también tiene sus particularidades. ¿Por qué digo esto? Porque la Federación Española tuvo una especie de Grondona, para aquellos que nos ven en el canal y que saben quién fue Julio Grondona, uno de los dirigentes que más tiempo duró en el poder en el fútbol sudamericano y yo diría que en el fútbol del mundo, pero dirigiendo la Federación Argentina, la AFA, estuvo 35 años en el poder y estuvo inclusive en cargos bastante altos antes de ser presidente de la AFA, o sea que más o menos 4 décadas Grondona estuvo en el poder en el fútbol argentino, después saltó al sudamericano y después saltó a ser el número 2 del mundo como dirigente, es decir, el vicepresidente senior, el número 2 en la línea sucesoria presidencial de la FIFA. Bueno, así como Grondona lo fue en la AFA, teníamos a Ángel María Villar en España, en la Federación Española. Villar era una especie de hermano mellizo de Grondona en el fútbol, cruzando el Océano Atlántico. Villar terminó mal, terminó incluso preso, tuvo que pagar una fianza para salir y bueno, por supuesto quedó defenestrado después de muchos años también, muchísimos años en el cargo, menos que Grondona, pero muchos igual, como presidente de la Federación Española de Fútbol, y una vez que dejó el cargo, de poco tiempo después asumió Luis Rubiales, que venía de la Asociación de Futbolistas Españoles, es decir, que venía de una especie de sindicato de futbolistas español. Rubiales sí que fue un jugador no muy destacado cuando jugaba al fútbol, y después de dejar, siguió con esta actividad de la AFE, como se llama en España, y de ahí saltó a la Federación Española. Así que bueno, Luis Rubiales está aproximadamente hace 4 años en la Federación Española de Fútbol y este diálogo que les cuento es el que se produce y que difundió el Confidencial entre Luis Rubiales y Piqué. Muchos a lo mejor escucharon hablar de esto pero no saben bien de qué se trata. Voy a tratar de explicar bien de qué se trata en este video. Lo que hablan Piqué y Rubiales claramente están dialogando, están negociando para una especie de, se dijo si había o no conflicto de intereses, pero es muy interesante porque tocan diferentes temas en los distintos audios que de a poquito fue publicando el Confidencial. Uno de estos audios, por ejemplo, les cuento, claramente se refieren a la Supercopa de España que ahora se juega en Arabia Saudita. Esta Supercopa de España es de una gran tradición, siempre se jugó entre el campeón de Liga y el campeón de la Copa del Rey, claro. Esta era la Supercopa de España.
Con los últimos años, ¿qué pasó? Se metió Cosmos, se metió la empresa de Piqué, a partir de contactos que Piqué tenía, evidentemente, con el mundo árabe. Bueno, se mete y le trae un negocio a la Federación Española. ¿Cuál es este negocio? La idea de Piqué, así como dijimos que Piqué cambió la Copa Davis, ahora está planteando lo de jugar con 4 equipos la Supercopa de España. Dice, ¿cómo 4 equipos? Claro, estamos hablando de 2 por la Copa del Rey, 2 por la Liga Española. ¿Por qué? Porque esto significa 2 semifinales entre de los 4 equipos y los 2 ganadores una final. Es decir, que se aseguran 3 partidos con esto y además en sedes que tienen muchísimo dinero y que pueden pagar mucho. De hecho, Piqué después explica, fuera de este diálogo con Rubiales, cuando los medios le preguntaron, que tranquilamente la Supercopa pudo haber ido a Qatar, a Estados Unidos. Él tenía otras ofertas también, no solamente la de Arabia. Pero aquí se habla de la oferta de Arabia Saudita, que es donde se terminó jugando este torneo. Y entonces, ¿qué es lo que le dice Rubiales a Piqué? Sí, pero Jerry, porque ahí hay un tema que vamos a tratar ahora. El diálogo es entre Jerry y Rubi, así se tratan ellos. Que ya estamos hablando, fíjense ustedes también, de una situación muy particular. El presidente de la Federación Española trata de Jerry, por Gerard, a Piqué, que es un defensor que todavía está en actividad, y Piqué trata al presidente de la federación, piensen ustedes en Argentina y trasladen cualquier caso, no sé, un jugador de Boca o de River, porque Piqué es un jugador de los 2 equipos más grandes de España. Bueno, pensemos en un jugador de Boca o de River tratando a Chiqui Tapia como Chiqui, no sé, Claudito, cosa por el estilo. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Piqué trata de Rubi a Rubiales y Rubiales de Jerry a Piqué. Así se hablan. Bueno, entonces, en este diálogo de la Supercopa de España en Arabia Saudita, lo que le dice Rubiales, medio como preocupado, a Piqué, le dice, Jerry, estoy preocupado porque el Real Madrid para esto, para poder ir, va a pedir unos 8 millones de euros. Y Piqué le responde, y si pide 8 millones de euros, se le da 8 millones de euros. Y bueno, serán 8 millones de euros para el Madrid, 8 para el Barcelona y 1 para los otros 2. Que ya, si nos ponemos ya en el detalle, estamos hablando de una cantidad de situaciones irregulares ahí. ¿Por qué? Primero porque ya los 4 participantes no cobran lo mismo. Uno puede decir, bueno, el Real Madrid y Barcelona miden más en el rating, tienen más audiencia, puede ser. Ahora, 8 millones esos 2 y 1 millón los otros 2, por ejemplo. Bueno, ya de por sí esto generó que Diego Simeone, el técnico argentino del Atlético de Madrid, saliera a responder eso como diciendo, bueno, ven, el Atlético de Madrid tiene un destrato, porque el Real Madrid y Barcelona cobran mucho más. Bueno, esto daba la posibilidad de que pasara, efectivamente, ¿no? Pero ya estamos hablando además de cosas muy particulares. Por ejemplo, en un momento hasta se da a entender que Piqué le pregunta a Rubiales si, por ejemplo, el rey puede mediar en esto, si se puede contactar al rey emérito, a ver si el rey Juan Carlos I, ¿no? El rey emérito de España puede hacer algo, que el rey emérito además está con algunos problemas respecto a estos temas también, o sea que involucra al rey, apareció rápidamente mandando mensajes a algunos periodistas de los programas dedicados a estos temas a decir que no tiene nada que ver, que se entera de esto a través de los medios que salieron, pero que él no tenía nada que ver, no sabemos. Pero bueno, esto es lo que aparece con respecto a ciertas influencias que Piqué y Rubiales mueven, pero especialmente buscando que Piqué le traiga, ¿no? Por otro lado, se habló de las comisiones. Acá Cosmos, por ejemplo, por esta Supercopa de Arabia Saudita, por una cantidad de ediciones, no solo por una, cobró 24 millones de euros. Cosmos cobró 24 millones de euros. Claro, acá empezaron a surgir algunos medios periodísticos que no quieren a Rubiales. Obviamente Rubiales tiene un cargo que ya de por sí genera una cantidad de rispideces, y medios que no quieren a Rubiales, entonces empezaron a decir, pero ¿cómo? Estas comisiones no son permitidas. El presidente de la federación no puede pagar comisiones. Eso no está reglamentado. Entonces, lo que rápidamente se aclaró es que esas comisiones Piqué dice que las cobró de Sela, que es una empresa ligada a Arabia Saudita, como diciendo, acá la federación no pagó ninguna comisión. Toda la plata que ganó Cosmos la ganó de Arabia. Nosotros no pagamos nada. Bueno, otro tema que queda ahí. Yo lo que quiero contarles a ustedes y quiero que vean, más allá de estos detalles que les doy, es el modus operandi de un jugador de fútbol de primerísimo nivel, de primer cartel, que ha ganado todos los títulos y que desde hace rato comparte esto del pantalón corto y la camiseta o las medias de futbolista con los maletines, los anteojos oscuros y el traje en la semana para negociar en otro tipo de actividades, ¿no? Es algo realmente raro y yo creo que esto Piqué lo conjuga por el hecho de que ya de por sí viene de una familia intelectual, su padre es un escritor, está además casado con una cantante muy famosa en el mundo, que es otra potencia, o sea que hubo 2 potencias que se conjugaron ahí para armar un gran imperio realmente impresionante.
Después, por ejemplo, aparecen otras cuestiones muy interesantes en otros audios de Piqué con Rubiales. Por ejemplo, les cuento esta otra, porque hasta ahí Piqué se defendía diciendo que no había ningún conflicto de intereses. Es lo que decía muy hábilmente, porque Piqué es muy hábil, lo que él decía con los medios de comunicación, que además él aparece abierto y hasta por Twitch, él en su propio canal llamó a una conferencia de prensa en la que permitió toda clase de preguntas y muy hábilmente fue evacuando una por una, ¿no? Pero él decía, ¿dónde está el conflicto de intereses? Por ejemplo, hay un periodista de Madrid que le dijo, bueno, vos estás siendo jugador de Barcelona y vas a jugar la Supercopa de España y vos organizás la Supercopa de España, no puede ser. Él decía, a ver, tú eres de Madrid. Bueno, el Real Madrid en la primera de las copas que se organizó no se iba a clasificar si jugaban el campeón de liga y el campeón de copa. Como no fue ninguno de los dos, no se iba a clasificar. Como ahora es el formato de 4, el Real Madrid fue a jugar esa Supercopa y no solo fue a jugar, sino que la ganó y todo por mí. Es decir, realmente es muy complicado. Hasta ahí no aparecía tanto el conflicto de intereses. Piqué dio un ejemplo bastante claro, como que el Barcelona no se vio beneficiado siendo él empresario de esa cuestión. Hasta ahí era más o menos todavía posible de aceptar mínimamente esa situación, porque por lo menos es desprolija. Pero ahora vienen otras cosas que fueron apareciendo después, que yo creo que dieron por tierra con esa respuesta que dio Piqué en su momento. Por ejemplo, aparece otro audio que les cuento muy interesante, donde se acercaba la época de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ustedes se acuerdan que los Juegos Olímpicos de Tokio se iban a desarrollar en 2020. Por la pandemia se pasaron a 2021, pero en principio era 2020. Bueno, este audio que les cuento es cuando la selección española logra la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Aparecen Piqué y Rubiales hablando, y Piqué le dice a Rubiales, Rubi, me encantó cómo jugó la selección. Yo quiero estar ahí, es mi sueño. Yo tengo que estar en esos Juegos Olímpicos, me tenés que ayudar. Bueno, ahí ya hay un conflicto de intereses, ¿no? Y Rubiales le dice, bueno, sí, déjame ver qué puedo hacer. No, no, es que yo me muero de ganas de jugar en ese equipo. Y uno dice, bueno, alguno se preguntará, pero no van jóvenes a los Juegos Olímpicos. Sí, pero hay 3 mayores de 23 años por equipo permitidos de hace ya mucho tiempo. Entonces Piqué pensó, yo quiero ser uno de esos 3. Yo quiero estar en esos Juegos Olímpicos. Bueno, ¿qué pasó? Rubiales dice, bueno, voy a consultar, hay que hablar vamos a ver con quién se puede hablar. No, es que yo quiero estar, por favor, ayúdame. A los pocos días se vuelven a comunicar y Piqué, más preocupado, le dice a Rubiales, Rubi, me enteré que Sergio Ramos también quiere ir. Y Sergio Ramos también juega defensor y Sergio Ramos es mayor de 23. Entonces ya la preocupación de Piqué era que tenía competencia en Ramos. Entonces Rubiales le dice, bueno, déjame ver también qué puedo hacer. No creo, dice, no creo que sea verdad, porque es algo que se dice por ahí, pero déjame ver. Y a los pocos días Rubiales le dice, sí, sí, parece que es verdad que Ramos ya deslizó esto de que podría querer jugar, pero a mí me preguntó algún medio y yo dije que no sé nada, es decir, un poco se lavó las manos. Es decir, a Rubiales siempre se lo ve un poco como tratando de patear la pelota lejos, como aceptando y tratando muy bien a Piqué, diciendo que lo va a ayudar, pero siempre hasta ahí, ¿no? Siempre hasta ahí, no se termina de jugar. Pero Piqué siempre tratando de ayudarme. Les cuento que finalmente ni Piqué ni Ramos fueron a los Juegos Olímpicos porque Luis de la Fuente, el entrenador, consideró que había otros 3 jugadores convocables. Ramos además estaba lesionado y Piqué tampoco fue. Es decir que otra vez Piqué podría decir, bueno, ¿qué interés es este? Si yo no jugué. Bueno, lo intentaste y no jugaste. O sea, no es lo mismo haberlo intentado que no haberlo intentado. No es lo mismo decirle al presidente de tu federación, trata de meterme en el equipo, que no decirle nada. Después, si lo consiguió o no lo consiguió, o si lo intentó o no lo intentó Rubiales, sería otro tema. Pero vos lo intentaste, y vos intentaste ejercer tu influencia de tu contacto permanente con Rubiales para que Rubiales medie por vos. Si acá hay un interés en juego, hay intereses creados o no. Así como eso, hay otros diálogos, yo creo que ya por ahí más anecdóticos o no tanto. Por ejemplo, uno de ellos, a pocos días de un Barcelona-Real Madrid, Piqué se queja ante Rubiales por el trato con el VAR a su equipo de Andorra, por ejemplo. Es muy interesante también esto, es decir, hay una cantidad enorme de diálogos en donde aparece este intento o esta influencia de Piqué o este contacto a muy alto nivel de Piqué con Rubiales, el presidente de la federación. Algunos dicen que estos audios están hechos pura y exclusivamente para tirar abajo, para tumbar a Rubiales de la presidencia de la federación. Puede ser, porque nunca las intenciones las conocemos. Esto puede llegar a ocurrir. Ahora, lo cierto es que esto demostró una situación muy particular de alguien que no es común en el fútbol, de alguien que maneja fortunas
Y les voy a contar la última, porque no quiero dejar pasar la última, que no es solamente que aparece en audios, sino que aparece también en libros, esto que les voy a contar ahora, porque muestra, y esto a diferencia de los demás audios o de los demás ejemplos, algo que también es muy importante en Piqué, y ojo, a futuro. ¿Por qué digo esto? Porque Piqué ya dijo más de una vez que quiere ser presidente del Barcelona. Piqué sigue jugando en el Barcelona. Y lo que le voy a contar ahora muestra la ambición de Piqué, que es una ambición aceptable, ¿por qué no? Es decir, si uno tiene las condiciones intelectuales, como las tiene Piqué, tiene la fortuna que tiene Piqué, tiene los contactos que tiene Piqué y tiene el desarrollo mediático y el carisma que tiene Piqué, bueno, lógicamente estamos hablando de pocas personalidades del fútbol que pueden llegar a esa situación. Lo que les cuento ahora es muy interesante. Fue en la época de Bartomeu, ustedes se acuerdan de Bartomeu, el anterior presidente del Barcelona antes de Laporta, el del Burofax, famoso de Messi, ¿no? El enfrentado con Messi. El que tuvo que dimitir por esta moción de censura a partir de todo lo que pasó con Messi y tantas otras cosas más de mala administración en el Barcelona. Bueno, cuando ya en los últimos tiempos el Barcelona se pone mal, empieza Bartomeu a pensar en privatizar ciertas áreas, o por lo menos un 49% de las áreas. Es decir, empieza a pensar en crear algunas empresas dentro del Barcelona para tratar de conseguir capitales privados que se hagan cargo de algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema del Espai Barça, que es un predio enorme, el más grande del mundo, se dice, para tratar de reconstruir el estadio Camp Nou, que tiene algunos problemas por la antigüedad, y alrededor de Camp Nou una cantidad impresionante de elementos que agregan al paisaje, etcétera, etcétera. Bueno, con eso creó unas empresas, y claro, iba a llamar a licitación y buscaba contactos para que esos capitales se hicieran cargo de estas empresas e insuflar dinero al Barcelona. ¿Qué hizo Piqué? Piqué le dijo, Bartomeu, presidente, yo las compro. Y Bartomeu le vino y dijo, pero no, Piqué, vos no podés comprar esas empresas porque vos sos jugador del Barça. Y Piqué dice, ¿y cuál es el problema? Es que no podés ser jugador del Barça y tener comprado partes del Barça. O sea, no es algo. Dice, yo mismo soy presidente, y eso que Bartomeu dejó, el caos que dejó, ¿eh? Y Bartomeu le decía, yo soy presidente y tampoco puedo comprar parte de porcentajes del Barcelona o de empresas del Barcelona porque es desprolijo. Entonces, bueno, Piqué forzó de tal manera que consiguió por lo menos estar presente en la apertura de las obras de licitación. Pero con esto yo lo que les quiero decir, ni siquiera tiene que ver con que si está bien o si está mal. Ustedes juzguen si está bien o está mal. Lo que yo estoy diciendo es que a mí me parece que ahí hay una ambición tremenda de un futbolista muy particular que consiguió algo muy, muy difícil, como es estar en los altos estamentos de poder, tener los más altos contactos y buscar todo tipo de influencias para hacer absolutamente todo lo que desea hacer en el mundo del fútbol. No es nada común, ¿no? Es para pensar seriamente porque es una dimensión nueva que tenemos. Hasta ahora hemos tenido todo tipo de jugadores con distintos futuros en su vida, una vez que dejaron de jugar. Raro que hayan coincidido con tener este poder mientras jugaban al fútbol. Pienso en muchos y solamente creo que Maradona, y en otro nivel, en un nivel más sindical, de queja, de movimientos contra poderes, pero no tanto un poder en sí mismo desde lo económico, desde ese lugar, de un poder estructural. Maradona tuvo un poder más simbólico, más de responder a las autoridades, pero nunca tuvo el poder que tuvo Piqué y que lo que puede tener Piqué, porque Piqué todavía tiene muy poco para lo que puede llegar a tener. Espero que les haya gustado este video, les pido que le pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.